Muy buenas a todos, querido hermano y amigo. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. Como siempre, es un placer llegar a ustedes por medio de estas enseñanzas. En el día de hoy estaremos hablando con el tema Ya no lo conocemos. Así, y el pasaje que usaremos bíblico se encuentra en 2 de Corintios 5:16, que dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Muchos son los hijos de Dios que en el día de hoy todavía conocen a Jesús solamente en los días de su carne. Conocen a aquel varón judío que caminó por las calles de Jerusalén con sus contemporáneos, con los apóstoles y las personas de aquel entonces, de aquel tiempo, haciendo milagros, prodigios y señales, pero no tienen un conocimiento preciso de la obra consumada en el madero. Por tal motivo, ellos pueden hablar de la historia de Jesús, pueden hablar de la vida de Jesús que encuentran en los evangelios o en el evangelio que los evangelistas hablan, pero no pueden manifestar la vida que se nos ha otorgado en nosotros por causa de que tienen un conocimiento de Jesús solamente en los días de su carne. Esto ha llevado a que tengan una expectativa de Jesús incorrecta, ya que se están basando en promesas o en frases o en enseñanzas, doctrinas que no se ajustan o alinean a aquello que hemos recibido en Cristo, que ya portamos en el Espíritu y que tenemos que aprender a discernir, a conocer por el Espíritu, para que entonces puedan ser llenas nuestras almas y así expresarlas por medio de nuestros cuerpo. Así que los días de Jesús en su carne, la manifestación de Dios en los días de su carne, tienen como objetivo darle un cumplimiento a una obra que se había determinado el Padre hacer en el Hijo. La palabra dice en Hebreos 5:7: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas, aquel que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Por lo tanto, tenía alguna razón o un motivo que él se hiciera carne. También el apóstol habla en la carta a los romanos diciéndonos que la obra en el madero tenía dos aspectos maravillosos. Uno era la sangre derramada en la cruz del Calvario, el cual nos limpia, la cual nos limpia del pecado, pero también la muerte allí en el madero también nos libraba de la naturaleza pecaminosa. Por tanto, su sangre limpiaba de los pecados, la sangre derramada, pero la muerte ofrecida allí nos limpiaba o eliminaba de nosotros la naturaleza pecaminosa. También Gálatas, Pablo dice en Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ya Isaías 9:6 hablaba de esto, de que el niño sería nacido, pero el Hijo sería dado, vendría del cielo, como Jesús mismo dijo, Juan 3:16, que de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Él dio a su Hijo. Por eso Santiago también dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. El don que descendió de lo alto es el Hijo, y a donde ha descendido es a nuestros corazones, como aquí también habla Pablo en Gálatas, diciendo que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Nos redime de la naturaleza pecaminosa que tenía, nos dice, a fin de que recibiésemos, esta es la finalidad, de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto ya somos hijos, dice, Dios envió, no es que va a enviar, sino Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Es penoso que todavía hoy muchos hijos de Dios estén pidiendo la venida del Espíritu Santo. Hay canciones que se han hecho expertas en decirles que, como en el Pentecostés, que venga y nos llene, que venga su Espíritu, cuando la Escritura nos dice que ya su Espíritu mora en nosotros, lo que hemos creído. Pablo en Gálatas 3 también dice que el Espíritu lo hemos recibido por la fe y no por obras que nosotros podamos hacer. Es decir, todo ese lenguaje, frases o promesas que muchas veces tenemos son porque no nos hemos alineado, no hemos tenido una renovación en la mente por el Espíritu de lo que ya somos en Cristo. Y para que dicha renovación pueda pasar en nosotros, tenemos que hacer como el apóstol Pablo dice aquí en
en el versículo que leímos en Corintios. Dice que de aquí en adelante nosotros tenemos que tomar un momento la decisión de empezar a conocer desde aquí en adelante al Hijo de Dios, pero no en los días según la carne, sino conocerlo según el propósito eterno, sino al Hijo eterno que se encarnó y cumplió un propósito en la tierra y que ahora está obrando en nuestros corazones. También él tenía que manifestarse porque fue lo que el Padre mismo se propuso. Dice Primera de Timoteo 10:16, indiscutiblemente grande. Note bien, grande es el misterio de la piedad. Ya venimos hablando de este misterio que es revelado, que es Cristo y la iglesia. Dios fue manifestado en carne, esa fue su manifestación en carne, justificado en el Espíritu, vistos de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por lo tanto, los días de su carne, o en el tiempo que estuvo en su manifestación en este mundo, tuvo el propósito de ir al madero, cumplir la voluntad del Padre, y desde ahí está sentado a la diestra y obrando en nuestros corazones, porque también nosotros estamos sentados conjuntamente con Él en esos lugares celestiales. Así que Pablo habla de dos palabras en este versículo de inicio que hemos tomado de 2 Corintios 5:17, diciendo, la primera palabra es conocer. Dice, a nadie conocemos según la carne. Esta palabra conocer aquí es la palabra oida. Hay dos palabras que se usan, una es la palabra oida y otra es la palabra ginosco. Y esta oida es una palabra que tiene que ver con un conocimiento por percepción. Pero también quiere decir que es esto que se percibe en cuanto a tiene que ver con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, debe de ser por el Espíritu. No puede usted y yo, por nuestra voluntariedad, pensar que vamos a poder percibir las cosas que son del Señor. Pablo ya dice en 1 Corintios 2 que las cosas espirituales solamente las pueden discernir por el Espíritu. Dice que quién conoció la cosa, lo que hay en el hombre, sino el Espíritu del hombre. Pero así también nadie conoce lo de Dios, sino es el Espíritu de Dios. Pero dice que allí se nos ha concedido su Espíritu para que sepamos lo que se nos ha concedido. Dice lo que ojo no vio, oído no oyó, ni subió en el corazón del hombre. Pero Dios, que Dios ha preparado para lo que le aman, dice que por el Espíritu nos los ha revelado a nosotros. Es decir, que el misterio se dio a conocer para que nosotros lo sepamos. Y si no lo sabemos, es decir, que no estamos alineados o ajustados a la realidad, no hemos tenido una renovación en el entendimiento, o dicho de otra manera, el Padre todavía no se ha dado a conocer. Porque también Gálatas dice 4, que cuando el heredero es niño, dice, es niño porque el Padre ha señalado un tiempo. Por lo tanto, estas dos palabras que se hablan, la primera palabra es oiga, tienes un conocimiento por percepción, y Pablo dice que si aún al Mesías, a Cristo, hemos conocido por medio de esta percepción, ya no lo conocemos así. Note que está hablando en términos también pasados, es decir, que ahora dice, yo solamente me he propuesto conocer a Cristo, el Hijo, el eterno Dios, y ese propósito, no solamente aquello que él hizo en los días de su carne. Así que esos días de su carne tenía como objetivo cumplir ese propósito eterno, el cual el Padre se había propuesto en sí mismo. Dice la Escritura que él quería reunir todas las cosas en su Hijo. También podemos ver cómo el Hijo fue dado, pero el niño habría de ser nacido, y aunque todos necesitamos tener ese conocimiento que sea inicial, tenemos que entender que solamente los espirituales podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Versículos 11 y 12 de 1 Corintios dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y note, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Note para qué, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Note, nos ha concedido, son palabras que están en pasado, y esta palabra sabe, conoció o sepamos, son palabras que es la misma palabra oiga, es un conocimiento que nos da el Espíritu, pero tenemos que entender que es un conocimiento inicial. Así que para poder seguir avanzando en el conocimiento más profundo, que es la palabra inoco, que el apóstol Pablo usa, este conocimiento pleno, un conocimiento que se tiene por experiencia y también por observación, debemos nosotros entender lo que se nos ha concedido en Cristo y todo aquello que significaba la obra consumada en el madero. En Efesios 1, 3 al 10,
Son versículos muy maravillosos de la que Pablo empieza a hacer una exclamación de júbilo a Dios, alabándolo y también por reconocer aquellas cosas que Dios nos ha concedido en Cristo. Y aunque usted puede leer todos los versículos o toda la carta a los Efesios, que es una riqueza, voy a leer solamente los versículos 9 y 10, donde dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Note, dándonos a conocer, aquí la palabra ginosco, el misterio de su voluntad, según su buen placer o beneplácito, el cual Dios se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que la conclusión de Pablo es que Cristo murió en los días de su carne, no para que nos quedemos, es lo que él viene hablando en la palabra en Corintios, no para que nos quedemos en ese conocimiento inicial, sino que como él vive, así nosotros también vivamos en él. Note, vivamos en él, no vivamos haciendo la historia de él, sino que vivamos a él. Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Por lo cual dice, de manera que desde ahora en adelante a nadie conoceremos según la carne, sino que procuraremos conocer a todas las personas según Cristo, según la obra consumada en la cruz de Calvario. Por eso continúa diciendo ese versículo maravilloso de 2 de Corintios 5:17, diciendo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nueva. Es maravilloso comprender que él ya le ha enseñado a los de Corintios que Cristo está morando en ellos, que ha hecho de ellos su habitación, que ha hecho de ellos participantes de su cuerpo, que le ha dado dones, habilidades para llevar la obra a cabo. Pero este versículo no dice si Cristo está en ellos. Note que este versículo dice si alguno, de modo que si alguno está en Cristo. Así que Cristo puede estar morando en nosotros, en nuestro espíritu, por su espíritu que nos da vida, el cual clama, Abba Padre, desde nuestro interior. Pero otra cosa es que yo ahora esté en él, viviendo conforme a una obra completa o consumada en la cruz del Calvario. Así que por eso dice la palabra en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por tanto, lo que queremos decir es que mientras oiga significa conocimiento, percibir en términos pasados, ginosco significa un conocimiento progresivo, presente pero progresivo, que se tiene por medio de una experiencia. Pero tenemos que decir que esta experiencia no es algo que nace de nosotros mismos, sino que es una experiencia o una obra que hace el Espíritu en nuestros corazones para que conozcamos la vida que se ha impartido en nosotros, la vida en la cual nosotros somos partícipes. El Hijo quiere ser revelado, el Espíritu quiere revelar al Hijo en nosotros para que pueda ser manifestado. Ese es su deseo, esa es su voluntad. Dios no está jugando al escondite con nadie. Pablo dice que aún a tienta, palpando, podamos hallarle, porque Él no vive lejos de nosotros. Dice que Él vive en nosotros, que en Él vivimos, que en Él nos movemos, y también dice que en Él somos. Por eso decimos que muchas personas o muchos hermanos, por no tener un conocimiento renovado, por no haber tenido revelado al Hijo, viviendo en ello, un entendimiento progresivo, piensan siempre acercarse más a Dios. Piensan acercarse al Señor por medio de la oración, por medio de un cántico, por medio de una obra que puedan hacer, y no entienden que ninguno de nosotros nos podemos acercar más a Dios porque ya estamos unidos a Él. Dice que el que se ha unido al Señor es uno con Él, dice Pablo en Corintios también. Por lo tanto, tenemos que entender nuestra realidad en Cristo para no tener un lenguaje, una forma de oración, una forma de adoración incorrecta. No es lo mismo yo acercarme a Dios pensando que Él está muy lejos allá, a cuando yo tengo una íntima comunión, como dice Juan en su carta, que nuestra comunión verdadera es con el Padre, con el Hijo. Pero una comunión, una común unión es participar de la misma esencia, de la misma cosa, de su voluntad, de su propósito. Eso es común unión. Una congregación puede tener la misma comunión, puedes estar en comunión, pero estar en el error. Todos tener en común algo, pero no tener en común a Cristo, no tener en común al Hijo obrando o manifestándose
en ellos. Por eso Pablo, Juan nos dice que su comunión es con todos los hermanos que están allí, porque levantan las manos, porque cantan la misma canción. Dice que la comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo, el cual ha venido, dice Jesús en Juan 14, a hacer morada en nosotros, a hacer su habitación en nosotros, que es lo que dice que Pablo también hace el Espíritu cuando Él viene a nuestro corazón, a donde fue ya derramado. Así que usted no puede acercarse más a Dios, porque ya Dios habita en usted y usted no puede desligarse de Él, está unido a Él. Lo que usted tiene que tener es una renovación, un conocimiento más preciso de lo que se le ha otorgado para que pueda haber un disfrute. El salmista decía, en tu presencia hay plenitud de gozo. Esa presencia ya está obrando en nosotros, ese gozo debe ser constante o continuo. Las personas siguen pensando y leyendo salmos o leyendo alguna escritura de la antigüedad o de los mismos evangelistas, pensando que esa es la realidad de ellos hoy. Muchas personas en los días de Jesús se acercaron a Jesús porque Jesús estaba allí presente y buscaban un milagro, buscaban una obra que Dios hiciera a su favor. Y hoy muchos que quieren hacer lo mismo, o muchos predicadores, son los que introducen a la congregación o a los santos del Señor a vivir en las sombras o en los tipos o en la figura. Yo le puedo poner algún ejemplo. Hay predicadores, y yo he sido uno de los que prediqué en algún momento, y decía, acércate y toca el manto de Jesús. Y yo recuerdo que fue algo glorioso en medio de ese culto donde Dios obró de una manera maravillosa. Y estamos hablando que si no tenemos un entendimiento renovado y hacemos las cosas, Dios no lo hace por medio de nosotros, sino por medio de quien es Él. Es decir, que Él lo hace aún a pesar de nosotros. Pero imaginémonos por algún momento si usted y yo nos alineamos de una manera más precisa al Señor. Hoy todavía es una canción que se puede cantar, que si tan solo tocar el borde de su manto. Pero note que en el manto no pasó nada. Dice que el poder de donde salió fue de él. Ella tocó el borde de su manto pensando que si lo tocara podía ser sana o salva, que es la misma palabra allí. Y realmente fue sana, fue salva. Pero el poder no salió del manto, dijo Jesús. Poder o virtud ha salido de mí. Por lo tanto, yo no tengo que acercarme a Jesús para tocar su manto y empezar a imaginar unos mantos imaginarios, o que los mantos están volando, o que el Señor te cubre con su manto, cuando el Señor ahora realmente ha venido a hacer una habitación o una morada en nosotros. Y si el poder salió del Señor y el Señor ahora es el que vive en nosotros, entonces de dentro de nosotros es que saldrá el poder que va a hacer el milagro, en el cual tenemos, a igual que aquella mujer del flujo de sangre, creer, confesar, estar convencido de que en medio de cualquier dificultad que podamos tener en nuestra vida, juntamente con ella, como dice Pablo en Corintios, el Señor nos ha dado la salida. No se trata de que el Señor me mostrará cosas grandes y ocultas que están por allá, sino que Él ya me ha dado a conocer al Hijo. Ahora yo tengo que tener una íntima comunión con el Hijo para poder entonces conocer todo lo que se nos ha concedido en Él. Yo sé que hay personas que sacan con versículos de Hebreos 4, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, pero hay que entender que el contexto de este pasaje dice que estas personas no estaban confiando en Jesús y no habían entrado al reposo del Señor, no tenían el reposo obrando en ellos, es decir, Cristo, y una confianza plena. Por eso el autor de los Hebreos dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzarla. Pero ¿para qué es el trono de la gracia? Note que la gracia, que es Cristo mismo, tiene un trono. No estamos hablando de la gracia como una doctrina, sino de la gracia como alguien que está obrando. Yo tengo que acercarme a esa gracia que es Dios mismo. Pablo también dice en Tito que la gracia de Dios nos enseña, o sea, que es el mismo Espíritu Santo, porque Jesús dijo que es el Espíritu que lo enseñaría. Pablo dice allí en Tito 2 que es la gracia de Dios nos enseña o enseñándonos. Entonces, por lo tanto, tenemos que entender el concepto que se está usando en la Escritura cuando la palabra es enseñada, para que nosotros no nos quedemos en sombras, en tipos, o nos quedemos en forma o en frases. Otra de las frases famosas es que dice: Jesús está en tu barca. Note que Jesús en la barca se pudo dormir porque esto ocurría en los días de su carne. Podía tener hambre, podía tener sed, podía padecer o tener alguna circunstancia, lo cual vemos que los evangelistas narraron en su historia. Pero Jesús nunca se duerme porque Él está en el Espíritu y por el Espíritu obrando en nosotros. Así que yo no necesito que Jesús esté en mi barca. Yo necesito que Jesús esté obrando, como dice la Escritura, en mi interior, o como Pablo mismo ora diciendo que por la fe habite Cristo en vuestro corazón. Y si Pablo hizo esta oración,
ocurrió en la antigüedad. Es porque hoy todavía muchas personas no creen que Dios está obrando en sus corazones, y por eso tenemos que seguir orando para que por la fe el Señor habite en los corazones del Espíritu, para que pueda hacer la obra desde el interior y se pueda manifestar en nuestro eh, exterior. Así podemos decir muchos ejemplos de cómo las personas siempre quieren los símbolos o practican de los símbolos hoy más que de la esencia de Dios. Quieren el aceite que se lo unten por encima para recibir la unción del Espíritu, cuando ya realmente tenemos el Espíritu, y se enseña más del símbolo del Espíritu que del Espíritu. ¿Cómo él obra? ¿Qué haría o qué manifestaría él en nosotros? Como él dijo que él nos llevaría a manifestar el fruto del Espíritu, como dijo Jesús en Juan 15, para que seamos así sus discípulos. Así, por lo tanto, no se trata de que conozcamos, tengamos un conocimiento tan preciso de Jesús en los días de su carne solamente, sino que ese conocimiento es necesario, pero tenemos que seguir y tenemos que avanzar a un conocimiento eginosco, un conocimiento presente y progresivo de la vida que nosotros portamos, porque es lamentable que muchos santos de Dios, muchos amados hijos, muchos reyes y reinas del Señor todavía se encuentran predicando y esperando promesa de Jesús según los días de su carne, lo cual fue hecho para cumplir una tarea, un propósito, la voluntad del Padre, y esa obra ya quedó, según dijo Jesús en la cruz, consumada. Quiero terminar con estos versículos que se encuentran en Hebreos 6, 1 al 3. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia la adelante, dice, a la perfección, aquella madurez. No echando otra vez, note, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de el juicio eterno. Así que esto haremos, dice, si en verdad Dios lo permite. Así que él dice que debemos de dejar los rudimentos, es decir, las enseñanzas o las doctrinas básicas de Cristo, y avanzar hacia una perfección, es decir, una madurez que tiene que ver con la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra, la manifestación de la vida del reino que se nos ha otorgado, esta vida, de este reino, de lo que tenemos, de estos dones, de estas habilidades, de estos talentos que se nos ha dado para que nosotros podamos trabajar para la edificación de la iglesia. Sin duda siempre habrá nuevos creyentes en la congregación que tendrán los rudimentos y será necesario enseñarles los rudimentos, pero como dice el autor de los Hebreos, personas que ya tienen cierto tiempo en este caminar, donde deberían ya ser maestros, personas doctas o entendidas, tienen que aprender a dejar ya estos primeros rudimentos, estas enseñanzas básicas, las vocales del Evangelio, y empezar a discernir el alimento sólido. La leche es buena y debemos de desear la leche como niños recién nacidos, como dice Pedro. Pero una vez hemos crecido, necesitamos del alimento sólido, es decir, como dice el autor de los Hebreos, participar de un conocimiento más preciso, discernir, tener un discernimiento más preciso de lo que es la voluntad divina. Por lo tanto, ya no lo conocemos así, dijo el apóstol, y ese debe ser también nuestro llamado: ya no conocer a Jesucristo según los días de su carne, sino conocerlo según el propósito y la voluntad eterna. Así que espero que de ahora en adelante también nosotros empecemos cada día más a prestar atención a Dios, que habita en nosotros, lo que Él está hablando en nosotros, para poder conocer a los demás en Cristo. Pablo dice en Colosenses 1, que lo que se había propuesto era presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Perfecto en Cristo a todo hombre. Así también nosotros tenemos que empezar a ver y a conocer a los demás según Cristo. Le invitamos a que sigas en las diferentes redes, a que compartan estas enseñanzas para que alcancemos también a otros, y otros puedan salir del conocimiento según la carne de Jesús al conocimiento del Hijo de Dios, en lo verdadero, en lo eterno, en lo que permanece para siempre. La paz del Señor sea con todos. Amén.